4. El reinado. La fiebre del death metal procede a tomar presencia a finales de los 80 y principios de los 90, donde apenas el subgénero estaba en plena manifestación y la gran cantidad de bandas tocando este susodicho estilo musical, se hicieron ver por montones. Sin embargo, el 99% de estas bandas ni siquiera tenían un disco oficial lanzado, solo Possessed y Death se las apañaron en ser los únicos en haber producido álbums completos. Tras este golpe extremo, se inician lo que muchos denominamos, las oleadas procedentes de países o estados de los mismos, y el death metal hizo de las suyas para obtener múltiples diferencias de cada grupo. Y con esto nos referimos a las escenas de Florida, Nueva York, California y alrededores. Con bandas como Immolation, Obituary, Brutality, Incantation, Morbid Angel, Massacre, Autopsy, Necrophagia, Repulsion, Cannibal Corpse, Suffocation, Deicide, Morpheus Descends, Master, Nocturnus, banda quien introdujo por primera vez teclado en el death, Malevolent Creation, Monstrosity y muchos más. Estas bandas no solo se habían creado para poblar el death metal, sino que hasta aportaron bases para expandir aún más este género en sí, como es el caso de Brutality, Suffocation, Repulsion y Morbid Angel, en crear al brutal death metal, el grindcore, y ramificaciones del estilo anteriormente dicho. El technical death metal, por parte de Nocturnus, Coronary Oblivion por traer consigo acordes y composiciones muy complejas, y en cierta parte hablar de temas satanistas como Deicide e Incantation. En cierta parte, mientras el death era una moda indiscutible en Estados Unidos, y evolucionando cada vez más y más brutal, en paralelo en Europa el death metal había llegado a esos territorios cual virus propagado, y es que en esta región, concretamente en Suecia, crearon un death metal que si bien no se alejaba de los preceptos que las bandas estadounidenses habían aportado, los suecos idearon una identidad propia, lo que se le conoce como death metal sueco. Obvio, también llamado de Stockholm Sound o el sonido de Estocolmo. Esta denominación se debe al hecho de que en gran parte de las bandas suecas que se contagiaron de este subgénero extremo, provenían en dicho estado de Suecia, Estocolmo. Bandas representadas de este país, son los tan archi mega ultra conocidos Nihilist, conocida por ser Entombed después, Dismember, God Macabre, Carnage, Unleasea, Necrophobic, Desultory, Tiamat, Catatonia, Therion, Grave, Edge of Sanity, Pandemonium, Nirvana 2002, y demás. De hecho el death metal se había propagado y popularizado que incluso llegó en Holanda, Canadá, Polonia, esta escena llegaría a manifestarse o tomar su lugar después, Reino Unido, Rusia, países nipones y latinoamericanos, como México, Colombia, Perú, Argentina y Chile, Alemania, Australia, Austria, Noruega, país con menos fuerza death metalera, naciones árabes, Portugal, Georgia, Italia, Francia, Grecia y muchos otros países, que si bien han surgido numerosas bandas, la gran mayoría de estos lugares no tuvieron el boom que dieron Estados Unidos, Suecia y Reino Unido. Con decir que el death metal se difundido en múltiples lugares es quedarse corto, pues en términos de ventas, arrasaban por doquier. Un ejemplo de esto, son los anticristianos de Deicide, basta con observar su primer álbum debut, mismo que arrasó con las ventas de aquel entonces, que vendió alrededor de 300.000 copias el primer mes de su lanzamiento. Y por si fuera poco, 14 años después, el disco alcanzó la bestial cifra de 500.000 copias vendidas. Como lo pueden imaginar, este es el disco de death metal que más se ha solicitado, vendido y demandado desde 1990 hasta 2004, que hasta incluso hoy en día ya debe de haber superado la cifra del millón. Dense una idea del cómo fue el furor de aquellos tiempos para el death metal, unos dirían que esa cifra es inferior en comparación a otras bandas o artistas, pero piensen por un momento, el hecho de que apenas lanzaron su primer disco y eran tan solo conocidos en el entorno underground, alcanzar esa cifra con tu primer trabajo musical es bestial. Y no nos quedemos atrás con álbums como los de Morbid Angel, que también han superado el medio millón, y es aquí donde se hace dar a la luz, discos de culto tan maravillosos, como Obituary, Immolation, Suffocation, Incantation, Entombed, Dismember, Necrophobic y muchos más que se habían colocado en la cima y que son las más recordadas hoy en día. ¿Qué más se puede decir de esta etapa del death metal? Prácticamente aquí es donde se habían dado al clavo no solo en el death, sino en todo el metal en general, pues tras su desarrollo
apoyo constante y parejo en crecer las ramas del heavy en todos los aspectos, se habían beneficiado en popularización, convirtiéndose en uno de los estilos más atractivos para el público joven de los 90. Y es que fue tan enorme su fama, que el grupo mítico Cannibal Corpse tuvo su participación en Ace Ventura, citado por el actor Jim Carrey, y hasta una banda de death metal británica desconocida por todos. Warhammer fue la más pedida en las estaciones de radio, terminando en dejar a segundo puesto a los tan famosos Metallica con su disco Master of Puppets. Dense una idea de la creme que se había creado. Y tan solo mencionar los míticos sellos discográficos, como Earache, Roadrunner, Nuclear Blast, Relapse, Century Media, y los Morrison de Florida habían dado el apoyo más que suficiente para no solo hacer conocer bandas tan legendarias de death, sino que hasta otros grupos fabulosos. Pero como dicen, lo bueno dura poco, y todo lo que comienza, acaba, y esto no se hizo tardar hasta en 1991, donde empezaría a oler mal. Discos ejemplares de esta maravillosa época del death metal, 1989-1993. Smell the exit smell, the fiends encircle me. They speak my name on the burning glass. Death into ancient walk, death a broken life. What's ahead? Full control of my life. And now we all of liberty. Ambassadors of thought against the deadly light corrosion. Countless medical examinations. So the vengeance to the dead. You're afraid that science is edge. But it's spiritual. Spirits of evil. It's you, the essence, humanity. Broken divinite, lost in reality. I'm dying to include me, I'm not the bound. Want to be dead, reflect to die. My life is success. So let's get to life today. Love is on my heart. I'm so lonely. I'm not small, that's not me. I have no guilt and I have no fear. And the answer to me, who is I to know that I'm real regret that we are. When you're gone, you talk about life. Take it for yourself, like origins of your soul. Is the dream alone? It is your desire. Life's a painful pill. God will do the one. All slaves, now hell. On the night, and I was burning, also blind. This will be the death chamber of Latin and British eternity. Till death comes to us, this is all. Death will nothing comes to us. Stay up and the best I am. It's us free. Take us off like you, that's what we are. Move on,
Don't